Flor, buenas tardes. Vamos a continuar, jóvenes, eh, desarrollando, hablando de los derechos colectivos. Y dentro de estos derechos colectivos, como he visto, jóvenes, aparecen los derechos de los pueblos indígenas. Buenas tardes, Heidi. Solo para recapitular, si me permiten, por favor, jóvenes, acá tengo la presentación. Tenemos acá, jóvenes, los derechos colectivos, haciendo esta recapitulación de lo que vimos de manera muy breve. Esto lo admitimos a sus compañeros. Entonces tenemos acá, jóvenes, en cuanto a los derechos colectivos, vemos, se consideran como derechos de tercera generación, decíamos, jóvenes. Obviamente están sus antecesores, sus antecedentes, los derechos de carácter individual, los derechos civiles y los derechos políticos. Hablamos de esto. De igual manera, ya los derechos considerados de segunda generación, pues están los derechos económicos, sociales y culturales, pero siempre de carácter individual, desde la perspectiva individual, jóvenes. En tanto que estos derechos, vamos a ver, ahí estamos. En tanto que estos derechos pues adquieren una connotación en relación básicamente al sujeto que va a ser beneficiado, o el sujeto de estos derechos va a ser una colectividad, jóvenes, y ya no persona individual. De esa cuenta vamos a encontrar, a diferencia obviamente muy sustantiva, jóvenes, una diferencia muy significativa, no me permiten, por favor, una diferencia, creo que les decía sustantiva, en tanto que los derechos cívicos, políticos y los económicos, sociales y culturales, que se podrían considerar también como colectivos, pero se consideran como derechos individuales. Solo quisiera mencionarles, antes que se me escape, jóvenes, tenemos el famoso pacto, si me permiten, por favor, hemos visto ya la Declaración Universal de los Derechos Humanos que aparece en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, decíamos, jóvenes, después de la Segunda Guerra Mundial aparecen los derechos humanos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, existe un abordamiento más específico sobre estos derechos, los derechos del ser humano, y vamos a ver algunos rasgos de estos derechos al final casi de nuestra exposición, cuáles son los rasgos sobresalientes de los derechos humanos. Pero posteriormente encontramos acá, jóvenes, en 1976 aparecen los derechos, el pacto internacional eh, de los derechos económicos, sociales y culturales. No obstante, les indicaba, jóvenes, pareciera ser de que tuviera alguna connotación eh, colectiva. Sin embargo, acá se le da esa connotación, también es individualista, personalista, o considerando al ser humano desde la perspectiva individual. Así encontramos, solo quisiera leer, por ejemplo, no obstante, más adelante creo que vamos a ir mencionando este pacto, jóvenes, pero el artículo 1 de este pacto internacional de los derechos colectivos señala: todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Y aquí es donde se plasma expresamente lo relacionado a los derechos económicos, sociales,
y culturales, también sociales, económicos y culturales de los pueblos. Pero el concepto pueblo que aparece en este pacto se refiere exactamente al Estado. Recordemos, el Estado se dice, incluso aparece en nuestra Constitución actual, jóvenes, se indica el pueblo es quien delega su soberanía, su poder soberano a un Estado, a los poderes constituidos, digamos. En este caso, digamos, el Estado, luego está la Asamblea Nacional Constituyente, cuya misión fundamental, principal, esencial, jóvenes, sabemos, es la elaboración de una constitución. Entonces, pero ese poder viene del pueblo. Y el concepto pueblo en este pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales se refiere a la organización del pueblo en forma de Estado. Y el Estado y su respectivo territorio. El Estado y su población, que pueden ser los nacionales, incluso los extranjeros que están asentados en ese territorio. Y por otro lado, recordemos cuando se habla de los elementos esenciales constitutivos del Estado, también aparece la soberanía o el poder interno y también que tiene manifestación externa. Es un poder que tiene el Estado para, valga decir, imponerse a su población. Pero de igual manera, jóvenes, para que los otros estados respeten el Estado, respeten el territorio y las decisiones de este Estado. Los otros estados, ya sean los más próximos, podríamos hablar en el caso de Guatemala, México, Belice, hoy, Honduras y Salvador, para que respeten la autonomía, perdón, la soberanía del pueblo de Guatemala, ¿no? Del Estado de Guatemala. Sin embargo, va más allá de cualquier otro Estado, ya sea cercano o lejano al Estado de que se trata. En este caso, hablábamos del caso de Guatemala. Pero, pues acá vemos entonces, se refiere a esa colectividad, pero a la colectividad del pueblo en general. Razón por la cual veíamos en esta declaración, jóvenes, en el artículo 1, estos pueblos tienen el derecho de libre determinación. De libre determinación. Y acá prácticamente va a ser el Estado el que va a ejercer esa libre determinación. Por otro lado, también en cuanto a los derechos políticos, surgen también en 1976. En 1976, al igual que los derechos económicos, en el artículo 1, en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se establece, artículo 1, tenemos varios numerales, el numeral 1 señala, el numeral 1 señala, jóvenes, todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho, establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Desde la perspectiva de la organización estatal, jóvenes, entonces encontramos el derecho a la libre determinación, prácticamente de constituirse en estados soberanos. En el derecho internacional, recuerden, por favor, que en el marco del derecho internacional, el derecho a la libre determinación se refiere precisamente a la constitución de de los estados nacionales. Dicho esto, vamos a ver, pues, les decía, jóvenes, acá los rasgos, tenía mencionando algunos derechos que van a aparecer precisamente en estos de tercera generación para grupos, para comunidades, para colectividades, y la utilización de pueblos ahora
no dedicado, limitado ni especificado para el Estado. Cuando se hablaba de pueblo, se refería y había una relación entre la constitución precisamente del Estado y el pueblo. Como veíamos en el pacto, en estos dos pactos mencionados. Sin embargo, acá ya se habla de pueblos un poquito más, el concepto, si queremos, un poco más difuso, más diluido. No se refiere exclusivamente al Estado, sino que se aplica y se refiere a grupos humanos. Así encontramos a comunidades, le decía, y que van a gozar del derecho al desarrollo, derecho a la paz, derecho al patrimonio artístico, al derecho al patrimonio cultural, el derecho a un ambiente sano a estos grupos, y luego vienen los pueblos indígenas de manera específica en el marco de los derechos colectivos. Asimismo, vimos que también se consideran como parte de estos derechos colectivos el derecho a la coexistencia pacífica. Les mencionaba, les explicaba y hacía unos comentarios en relación a esto, al derecho de la coexistencia pacífica, no exclusivamente para los grupos indígenas, sino que para los distintos grupos humanos que coexisten, que tienen existencia en el marco de los estados nacionales. Y también el derecho a la protección de los datos personales, sumamente importante, hablamos de eso, y también acá de manera general y de Estado de Guatemala, jóvenes, mencionábamos el caso, creo que la gran obligación, la enorme responsabilidad que tiene en Guatemala el Registro Nacional de las Personas en cuanto al resguardo de los datos personales de los guatemaltecos, de los ciudadanos, al inscribir el nacimiento de los ciudadanos en el Registro General de las Personas y algunos otros actos o hechos que afectan su vida, el matrimonio, por ejemplo, en su caso, ¿verdad? Entonces tenemos el derecho a la protección de los datos personales, que se le da relevancia de tal suerte que es responsabilidad del Estado que estos datos personales no vayan a parar en manos particulares, porque pueden hacer un mal uso de estos datos personales que aparecen precisamente en los registros de entidades estatales. Y aparece regulado, también veíamos en la otra clase, en el artículo 31 de la Constitución Política de la República, que resguarda precisamente, garantiza la protección de este registro de los datos personales. Les decía, acá encontramos jóvenes en el artículo 31, acceso a archivos y registros estatales. Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales y la finalidad a que se dedica esta información, así como a corrección. Pueden haber correcciones, pueden haber rectificaciones. Una rectificación, hay una equivocación cuando se asentó el nacimiento de una persona, se le quitó una letra o se puso una letra distinta por ejemplo, al apellido que tiene el papá o la mamá. Hablamos de rectificación y actualización de la información. Sería el caso, por ejemplo, en el caso de matrimonio o en los casos de fallecimiento. Y acá ha habido, pues, está este derecho ya de carácter colectivo consagrado en la Constitución Política de la República nuestra. Por otro lado, también hablábamos derecho a la autodeterminación de los pueblos. Aquí viene este concepto de autodeterminación. Veíamos tanto en el pacto de derecho internacional, derechos civiles y políticos, se refiere al derecho de determinación. De igual manera, pues, se reproduce esta idea y derecho en el pacto internacional relacionado con los derechos económicos, sociales y culturales, también la determinación de los pueblos. Pero aquí se incluye ya la autodeterminación de los pueblos. Les mencionaba el caso que hoy día pues, es parte de la realidad de muchos estados. Básicamente, mencionabas el caso, por ejemplo, de la misma España, en relación a la autodominación de las comunidades
autónomas de España que se van a constituir en comunidades autónomas. Hablamos de la autodeterminación de esos pueblos o comunidades. Y también mencionamos en el caso de América, en el caso de los mestitos y los ramas, en Nicaragua, en Honduras, perdón, Panamá, también en el caso de los cunas, les decía jóvenes. O sea que hay varios casos ya mencionados en el caso de Europa, los Sami en Noruega. Entonces, razón por la cual se refiere o se regula la autodeterminación, pero desde la perspectiva de autonomía, aunque no habla acá de autonomía, pero así se ha interpretado, así se ha aplicado. Los pueblos alegan para sí un régimen autonómico, o las comunidades, en su caso jóvenes, en el marco del mismo Estado nacional. Decíamos, no implica desarticulación del Estado nacional, no implica división o fraccionamiento del Estado nacional, sino que veremos más adelante, jóvenes, en relación al derecho a la determinación de los pueblos, fundamentalmente va hacia la línea o la idea del régimen autonómico del cual puedan gozar estas comunidades. Hablábamos para que puedan continuar con su historia, continuar con su cultura, con su patrimonio, etc. Luego, el derecho a la identidad nacional y cultural, de igual manera, aparece acá dentro de la identidad nacional y cultural, pero también, le decíamos jóvenes, en el marco de las identidades nacionales a lo largo de la historia de varios países, en el caso también de nuestro y de América Latina, pues ha ido cambiando qué se entiende por identidad nacional, dependiendo quienes tengan el poder fundamentalmente político. Y obviamente se sustenta en el poder económico. Jóvenes, mencionaba así brevemente para que no se nos olvide, aún veremos esto más adelante cuando hablemos de la asimilación. En tanto España gobernó durante el régimen del coloniaje español, pues básicamente España impuso su identidad a nivel de otros países, de Guatemala, pero hubo un momento en que los mismos hijos de los españoles eh, ya adquirieron poder económico y cansados ya de la imposición de los gobernantes por parte de España. Entonces, con ese poder económico ya eh, bastante fortalecido, pues aparece lo que algunos autores, algunos académicos han mencionado, la identidad criolla. Es el caso mencionábamos de la obra del profesor Severo Martínez, que se refiere a la patria del criollo. Entonces, la patria del criollo Gómez va a hablar de una identidad nacional criolla. Mencionábamos el caso de la cultura criolla, obviamente. Luego mencionábamos el caso de Justo Rufino Barrios. Justo Rufino Barrios, mestizo, habla de una nueva cultura, de identidad nacional, la cultura mestiza, o propiamente en los textos legales que emitió Justo Rufino Barrios se habla de la cultura latina, y que se refiere precisamente a una nueva identidad nacional. Hasta hoy en día, digamos, se tiene este aporte de parte de Justo Rufino Barrios a partir de 1871. Hablamos del caso mismo de México. México ha hablado mucho de su cultura nacional y al referirse a su cultura nacional, jóvenes, a partir de, se le da mucho auge a partir de 1940 más o menos, 1930-40, y se habla del mestizaje como representación de la identidad nacional mexicana y que se trasladó a través del continente americano e incluso acá tuvo mucho que ver los llamados institutos indigenistas nacionales, es decir, de cada país, y un organismo interamericano, el organismo
eh, el Instituto Indigenista eh, Latinoamericano. Entonces, estos son los derechos. Ahora quisiera agregar, pues, haciendo ese breve repaso, no obstante, habíamos visto esto. Por favor, permítame. Tenemos acá, jóvenes, ahora. Decíamos que estos derechos vimos especialmente en la Declaración de Derechos Humanos, pues va a surgir a partir de la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, jóvenes, también veíamos en el caso de estos pactos de 1976, eh, posteriormente se va a hablar precisamente que se necesitan complementar los dos derechos anteriores. Los derechos de primera generación, civiles y políticos, y también los derechos económicos, sociales y culturales, mediante el reconocimiento o la regulación, en este momento, la regulación de los derechos de carácter colectivo para grupos, para pueblos, para comunidades. Entonces, sirve de complemento a los derechos de las dos generaciones que le anteceden, obviamente con la primera y segunda. En cuanto se refieren a la creación de condiciones concretas para el ejercicio de las primeras. Ya tenemos un ejemplo acá, se constituyen la condición necesaria los derechos de tercera generación para ejercer los derechos humanos de primera generación. Por ejemplo, el derecho al desarrollo de tercera generación resulta ser condición necesaria para ejercer el trabajo que es de segunda generación, que aparece en el Pacto Internacional precisamente de Derechos Humanos en materia social, económica y cultural. Entonces tenemos acá, jóvenes, lo que vamos a decir, ya no tenemos acá. Entonces, el ejemplo del derecho al desarrollo, decía, de tercera generación, resulta de una condición necesaria, base importante para ejercer el derecho al trabajo. Es decir, aun cuando esté plasmado en ley un derecho, pero si no hay condiciones para que se haga efectivo para su efectividad en la realidad de la sociedad de que se trate, pues realmente queda como un lirismo jurídico. Entonces, tenemos acá, consideramos importante, otro ejemplo, jóvenes, el derecho a un ambiente hoy sano, que es de tercera generación, resulta ser condición necesaria para ejercer el derecho a la vida o el derecho a la integridad física, que es de primera generación. Decíamos acá, jóvenes, por ejemplo, en el caso nuestro, que estamos hablando de nuestro curso de los derechos de los pueblos indígenas, para que los pueblos puedan hacer realidad este derecho a la integridad física, el derecho a la vida, pues se necesita un ambiente sano, que es de tercera generación. En tanto el ambiente sea insalubre o contaminado, pues los grupos humanos pueden desaparecer físicamente. Pueden desaparecer físicamente. Jóvenes de esa cuenta, pues los derechos de tercera generación asumen esta condición necesaria para el ejercicio de los derechos de la primera y segunda generación de derechos humanos. Ahora bien, vamos a hablar de algunos rasgos de los derechos colectivos. Les decía, jóvenes, ya casi terminamos esta parte de los derechos colectivos, entonces el día de hoy, y se llama, no me dirá tiempo hoy, pero el día de mañana, les voy a compartir estas diapositivas, jóvenes. Por favor, para que tengan ya las diapositivas casi completas sobre el tema de los derechos colectivos. Así tenemos los rasgos. ¿Cuáles son los rasgos sobresalientes o más importantes, entre otros, los más importantes de estos derechos colectivos? Tenemos estos rasgos. Se dice que los derechos colectivos son difusos y veremos por qué. Son específicos, son diversos, son indivisibles
y son complementarios. Veamos por qué se consideran estos derechos difusos, jóvenes. Los tienen todos los miembros de la sociedad. Su violación afecta a todos. Se habla de que son difusos, aparecen por todos lados, si queremos. Y como se indica acá, jóvenes, todos los miembros de la sociedad tienen estos derechos colectivos. Es decir, a los mismos grupos, las mismas personas se constituyen en colectividades o vienen ya históricamente en colectividades, pues gozan de estos derechos colectivos, razón por la cual se habla de que son difusos. No son derechos, llamémosle así, como exclusivos, sino que son derechos difusos que aparecen en toda la sociedad. Sin embargo, viene la característica específicos o la especificidad de estos derechos. Los derechos de los pueblos indígenas son propios de quienes los integran. Por ejemplo, la especificidad, no necesariamente los derechos de los pueblos indígenas son, sino que también los grupos que reclaman para sí, pero que tienen esa cohesión, tienen una cohesión histórica, tienen una cohesión en la sociedad, ya sea cultural, artística, familiar. En este caso específico, los derechos de los pueblos indígenas, se dice, son propios de quienes los integran. Esto significa, jóvenes, que alguien que no pertenece a los grupos, en este caso concreto, indígenas, pues obviamente puede alegar para sí, pero en un momento puede haber discusión referente precisamente a la aplicación de estos derechos a estas personas que están alegando para sí derechos, por ejemplo, de los pueblos indígenas, jóvenes, y no forman parte de los pueblos indígenas. Como veremos, por ejemplo, en el convenio 169, ¿por qué solo a los pueblos indígenas se aplican y forma parte de los derechos colectivos? ¿Por qué solo a los pueblos indígenas se aplican la normativa del convenio 169, los alcances o los derechos que contempla, que regula el convenio 169? Porque los derechos específicos tienen este carácter, este rasgo, son específicos eh, para los grupos que forman parte de esta comunidad, de este grupo, de este pueblo. Les decía, hay una discusión, por ejemplo, jóvenes, en Europa, que casi no se visibiliza en los medios de comunicación, pero es el caso de los gitanos, les decía, jóvenes. Los gitanos alegan para sí derechos específicos como derechos colectivos, precisamente porque forman parte de esa comunidad de gitanos. Tienen algunos rasgos propios y son miembros de esa comunidad de gitanos. Aparecen en España, aparecen en Holanda, en varios estados de Europa, y alegan para sí estos derechos colectivos, porque tienen este carácter específico. Por otro lado, diversos. ¿Por qué se consideran diversos? Pareciera ser, digamos, en cierta medida contradictorio con lo específico, pero acá se habla fundamentalmente el concepto de la diversidad que se tiene acá como rasgo, es que consideran tanto los derechos individuales de los miembros de esa comunidad como los derechos del grupo a que pertenecen esa comunidad. Es decir, si emiten algunas normas, si disponen estos grupos humanos de algunas normas, tienen que tomar en consideración los derechos individuales de los miembros del grupo y obviamente también del grupo. En muchas palabras podemos decir, jóvenes, tienen que estar en armonía los derechos individuales de cada miembro del grupo, pero también resguardando el derecho colectivo del grupo.
y fundamentalmente en términos de armonía. Armonizan los intereses individuales con los intereses colectivos o los intereses colectivos armonizados con los intereses individuales de las personas que forman parte de ese grupo, razón por la cual se habla de esa diversidad. Repito, pareciera ser contradictorio con lo específico, pero realmente no, sino que hay que tomar en cuenta también las aspiraciones de cada persona, de cada individuo, de cada hombre, de cada mujer, probablemente niños, ancianos, jóvenes, pero también la consideración de los intereses del grupo. 4. Son indivisibles. Es de todo el grupo y de cada uno de sus miembros individuales. Se relaciona con esto de la diversidad. Nunca de solo uno o alguno de ellos. A eso se refiere la indivisibilidad, por la característica de que son indivisibles. Es decir, que alguien alega, no, eso es solo para mí. O si hay 100 personas formando parte de ese grupo, de esa comunidad, de ese colectivo, de ese pueblo, y 25 alegan solo para ti, perdón, para ellos, estos derechos no se pueden fraccionar. Razón por la cual se habla de que son indivisibles. Eh, y relacionado con esto, esto de diverso, pues, es de todo el grupo, pertenece a todo, son derechos que pertenecen al grupo y cada uno de los miembros individuales del grupo. Porque, ¿qué pasaría si empieza a fraccionarse o a dividirse estos derechos colectivos del grupo? Lo más probable es que ese grupo se está desarticulando. Va en un proceso lento de desarticulación, probablemente de desaparición. Porque probablemente solo existan ya derechos individuales, pero ya no derechos colectivos. Quisiera poner un ejemplo acá un poquito de lo que se hace en nuestro país, aunque no necesariamente acá jóvenes de los pueblos indígenas, pero voy a hacer mención de lo siguiente. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Transformación Agraria, el INTA, en tanto estaba vigente, el Instituto Nacional de Transformación Agraria entregaba tierras en forma colectiva a miembros de varias familias. Podían ser 25 familias, 50 hasta 100 familias, especialmente jóvenes en la parte norte del país, Izabal, pero casi en toda la República, pero menciono el caso de Izabal. Y la ley del Instituto Nacional de Transformación Agraria, la ley de transformación agraria, establecía en uno de sus artículos que la tierra se podía entregar, se podía dotar de tierras a los campesinos, no tomando en cuenta que eran indígenas, eran los campesinos en general, pues, los campesinos de Guatemala. Entregarles tierras bajo la figura jurídica del patrimonio agrario colectivo. Y la figura del patrimonio agrario colectivo, jóvenes, es prácticamente la entrega de la propiedad colectiva de la tierra. No era de ninguno en particular, pero cada quien tenía derechos en esa tierra. Incluso se hacían fraccionamientos, divisiones, para poder aprovechar la tierra. Pero al final la tierra era de todo el grupo. Entonces se respetaban los derechos individuales, pero también los derechos del grupo que formaban parte precisamente de ese patrimonio agrario colectivo. Y como se indica acá, jóvenes, algunos de los miembros, por ejemplo, del grupo que dijeran, no, esta tierra nos pertenece, esta fracción. Menciono un caso, jóvenes, por ejemplo, de 30 caballerías de terreno. Más o menos era la cantidad que entregaba el INTA, entre
20, 25, 30 caballerías de terreno a estos grupos de familia, pero que viniesen algunos, por ejemplo, de las 100 familias, y vienen más o menos 50 o 25 familias jóvenes a alegar para sí y solo para este grupo los derechos sobre esa tierra, negando los derechos de los otros miembros de ese patrimonio agrario colectivo. Eso no era posible, porque uno de los rasgos, precisamente, que va a gozar, les menciono esto como ejemplo, jóvenes, uno de los rasgos que va a gozar el régimen del patrimonio agrario colectivo es que no es divisible, no es enajenable, no es divisible, no se puede partir ese terreno durante cierto tiempo, en tanto estaba bajo la tutela del Instituto Nacional de Transformación Agraria durante 10 años. Entonces, esto es más o menos lo que se entiende por indivisibilidad de los derechos colectivos, jóvenes. Y agrego, pero ¿qué sucedía con los campesinos? Pasaba el tiempo de los 10 años y habían pagado las tierras, jóvenes, y salen bajo la tutela del Instituto Nacional de Transformación Agraria. Inmediatamente los campesinos entran en un proceso de partición de esa tierra, de esa finca, de ese patrimonio agrario colectivo. Y se desarticula el patrimonio agrario colectivo, deja de ser. Ya no existe el grupo que trabajaba esa tierra, ha desaparecido. Entonces, de igual manera con los grupos humanos, con las comunidades, con los pueblos. De esa cuenta, este rasgo de indivisibilidad de los derechos colectivos. Por otro lado, finalmente, jóvenes, tenemos el rasgo número 5, creo que también es sobresaliente de los derechos colectivos, y se plantea, como les indicaba ya cuando vimos estos diversos, armonizan los derechos del grupo con los intereses individuales o personales. Creo que es esencial esto de parte de las colectividades, no negando derechos jóvenes, aunque vamos a ver en un momento dado hay alguna colisión, hay algún problema de colisión entre un derecho individual y un derecho colectivo. Les quisiera leer lo que tengo aquí anotado. Sin embargo, a veces entran en colisión o conflicto con los derechos humanos individuales de las personas, es decir, de los miembros de la misma comunidad, de los miembros del mismo grupo o los miembros del mismo pueblo. Por ejemplo, la aplicación del castigo físico como el azote que afecta el derecho a la integridad física, que es un derecho de primera generación. ¿Cómo superar esto? Y tenemos el caso en nuestro país, tenemos el caso ahora hablando del tema de los derechos de los pueblos indígenas. Se ha visto a través de los medios de difusión, los medios de comunicación jóvenes, social, por ejemplo, la aplicación del derecho consuetudinario, la aplicación del derecho maya o la aplicación del derecho indígena. Otros también hablan del derecho consuetudinario en las comunidades. Hay una aplicación de castigo físico mediante azote e incluso en forma pública y de conformidad con el pacto internacional, les mencionaban jóvenes acá, de derechos civiles y políticos, pues vamos a ver, jóvenes, incluso, pues no debía de aplicarse este tipo de medidas, de acciones en contra de las personas individuales al cometer este tipo de, al incurrir o cometer este tipo de hechos, jóvenes, acá porque se consagra precisamente en estos instrumentos internacionales el resguardo a la vida de las el resguardo de la vida de las personas,
Quisiera leer, por ejemplo, el artículo 6. El derecho a la vida inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Pero además de esto, jóvenes, por otro lado, artículo 7 señala, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. Este es el caso. Pero básicamente, por ejemplo, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Pero acá, en nuestro medio, se aplica este derecho, el derecho comunitario al castigo físico. Contraviene precisamente los derechos humanos esta acción, este tipo de actos. Es lo que yo creo que vamos a ver en el curso, en el desarrollo del curso, jóvenes, incluso cuando leamos algunos de los instrumentos internacionales, específicamente en relación a los derechos de los pueblos indígenas, ya que aquí de manera general, pues hablamos de estos derechos colectivos para todos los grupos, las colectividades, los pueblos que alean para sí esa colectividad. Pero este pudiera ser, por ejemplo, una situación que entra en conflicto, que entra en colisión con los derechos individuales. Repito, la aplicación del castigo físico, el azote principalmente, joven. Bien, esto entonces en relación a los rasgos, solo antes de pasar a acá, jóvenes, ya ciertos requisitos. Yo quisiera ver si alguien tiene alguna pregunta en relación a lo que hemos eh, desarrollado hasta acá, jóvenes, por favor, la pueden formular. Eh, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda en relación a los derechos colectivos, pues en cuanto a los derechos individuales, creo que no, jóvenes, de eso se entra a ver desde el principio del semestre, digamos, al empezar a estudiar la carrera de Derecho, bueno, igual económico. Sí, alguien pregunta a alguien, si fuera así, jóvenes, por favor. Sí, José, diga. Sí, bueno, licenciado, yo tengo una duda sobre los derechos colectivos, ya que realmente esto ha causado muchos problemas en comunidades. Y yo sé que algunos compañeros casi no la pueden entender porque no la viven realmente, porque hay algunos que viven en áreas urbanas. En mi caso, que yo vivo en áreas rurales, más en comunidades, realmente pareciera de que los derechos colectivos de tercera generación, como usted está indicando, pareciera que está violentando el derecho de primera generación, lo que es la vida, la propiedad privada. Porque hay un cierto caso que pasó aquí hace como unos 6 meses más o menos, de que un grupo de pueblos indígenas le estaban quitando el terreno a un señor, sabiendo que el señor es su propiedad privada, o sea, ya tenía inscrito el terreno. Sin embargo, estas personas querían sacarlo de su terreno. Pareciera de que ellos tienen prioridad sobre las leyes. Entonces es muy confuso y a veces ni los abogados le tienen miedo, pues porque ellos dicen que, no, es que el pueblo, es que los derechos humanos de los indígenas, que empiezan a decir un montón de cosas. Entonces, no, la verdad ahí me confunde mucho porque ¿será que el derecho de tercera generación prevalece sobre la primera generación? No, eso es lo que me confunde, licenciado, disculpe. No hay cuidado, sí, creo que para eso estamos, ¿va? Para preguntar, les digo, jóvenes, pues creo que lo que se busca, igual como todo sistema jurídico, jóvenes, recordemos, eh, es tratar de armonizar los intereses que existen en la sociedad, todo sistema jurídico. Aparte, quisiera decir, por ejemplo, también lo sabemos en cuanto a la formulación de las leyes,
ya sean estas justas o injustas, dependiendo, digamos, de la organización política y también jurídica de la sociedad. Pero en cuanto a los derechos humanos, trata de armonizar precisamente estos derechos. Habría que ver realmente en qué se sustenta, en qué alegan, como usted indica, por ejemplo, de que ya estaba inscrito. Entiendo, probablemente sea así, que ese terreno estaba inscrito en el Registro General de la Propiedad. Y si estaba inscrito en el Registro General de la Propiedad, recuerden, jóvenes, está aquel principio registral que es el primero en tiempo, primero en derecho. Entonces, por un lado. Pero resulta un poco lo que ha sucedido también en nuestro país, especialmente en las comunidades, como menciona José, el compañero José Huarcas. Durante el tiempo del conflicto armado, por ejemplo, muchas personas se ausentaron de sus terrenos, migraron o emigraron jóvenes de sus terrenos, la mayoría se fue a México como refugiados, porque realmente el conflicto armado que se gestó en nuestro país arrasó con muchas comunidades y se fueron durante mucho tiempo. Y cuando regresaron a Guatemala después de la suscripción de los acuerdos de paz, en 1996, un poco más tarde, muchas de estas tierras ya estaban ocupadas, ya habían sido tomadas, e incluso ya habían sido tierras tituladas supletoriamente e inscritas en el Registro General de la Propiedad. Y obviamente, como señala el Código Civil, una vez que se inscribe en el Registro General de la Propiedad y transcurrido cierto tiempo, el poseedor todavía tiene calidad de poseedor en el Registro General de la Propiedad, pero puede solicitar precisamente, jóvenes, el dominio propiamente de ese terreno que ya está inscrito en el Registro de la Propiedad. Entonces, creo que habría que ver el caso como plantea José, pero les digo en términos generales, un poquito en abstracto, teóricamente, realmente no debían de existir este tipo de abusos en las comunidades, si es que constituyen realmente abusos, porque vamos a ver, quisiera agregar acá, cuando se habla de los derechos colectivos, también se van a reconocer autoridades de estos derechos colectivos. ¿Cuál es la autoridad que va a aplicar, que va a conocer estos derechos colectivos? Tampoco es antojadizo, tampoco es desorganizado, sino que también vamos a ver en los instrumentos internacionales, incluso hoy día donde se habla, por ejemplo, de las autoridades ancestrales. En el caso de los pueblos indígenas, les decía, no necesariamente los derechos colectivos están exclusivamente dedicados a los pueblos indígenas, sino que a los grupos que de una u otra manera, incluso se habla de minorías en cualesquiera de las sociedades, pues se pudieran reconocer sus derechos, pero para ello también existe una institucionalidad en el marco de estas comunidades. Por eso algunos dicen, fíjense que fueron a sacar a fulano y hubo un linchamiento, y eso es el derecho indígena, en el caso de nuestro país, ¿no? Y algunos de América. Realmente vamos a ver, jóvenes, el linchamiento no forma parte de los derechos de los pueblos indígenas, o del derecho consuetudinario, si queremos. El linchamiento se realiza o se lleva a cabo por personas, por grupos que sienten una impotencia ante un hecho, llamémoslo delictivo, digamos, y sienten esa gran impotencia, pero estando en grupo, estando colectivamente, estando en grupo jóvenes, pues asumen precisamente ya en grupo ese como poder de hacer lo que mejor se les ocurra en ese momento. Aunque algunos dicen que algunos linchamientos son manipulados, pero en términos generales, incluso se ha visto aquí en la ciudad capital, cuando alguien ha sido objeto de un hecho delictivo, jóvenes, y la gente se da cuenta, pues se aglomera y aplica
su intención, su voluntad sobre el delincuente, que muchas veces es de eliminar al delincuente. Se han dado casos, no solamente en el área rural, sino que también aquí en la ciudad capital. Entonces, José diría, principalmente vamos a ver, y a lo largo del curso, compañeros, estos derechos colectivos no son para provocar actos abusivos, no es para irrespetar los derechos de los demás. De esa cuenta quisiera regresar a esta característica del que decía complementarios, pero especialmente hablamos de que son diversos. Diversos en el sentido, jóvenes, que se están reconociendo los derechos de los individuos considerados, las personas consideradas desde la perspectiva individual, pero también del grupo. Eh, También quisiera ir terminando con la pregunta de José. No cabe duda de que también se incurren, si así fuera Gómez, también en abuso de poder que se les otorga en estos, lamentablemente. Pero realmente el caso de los derechos colectivos no está elaborado ni va en desmedro, en perjuicio de los derechos individuales que conforman precisamente estos grupos humanos, estas colectividades, estos pueblos. Repito, no solamente en el caso de los indígenas, sino hablábamos, jóvenes, de cualquiera otros que habían para sí precisamente estos derechos. No sé, José, si estamos bien, o compañeros, si tienen otra pregunta. Espero haberle contestado. Bien, si no hay más preguntas, jóvenes, entonces vamos a ver, como les digo, en el desarrollo del curso, en qué, digamos, cuál es esta armonización que se da, y obviamente los conflictos, pues, porque tampoco se puede idealizar y decir que es tan perfecto como cualquier otro sistema jurídico. Entonces entramos a ver acá ahora esta parte, los derechos difusos. Por favor recuerden, solo para recapitular. Entonces, los rasgos principales son difusos, específicos, diversos e indivisibles. Complementarios, perdón. Ahora, uno de los requisitos o exigencias de estos derechos colectivos, jóvenes, para que se le consideren como derechos colectivos, para que tengan esa calidad de derechos colectivos, encontramos acá estos requisitos, estas exigencias. Hablamos de tres. Tres requisitos o exigencias, jóvenes. Uno, en relación al titular. En relación al titular. Luego, en relación al bien que se está protegiendo. Podríamos llamar acá, como se habla, no solamente en derecho penal, sino en cualquiera de las ramas del derecho, pero especialmente se habla en el derecho penal, el bien jurídico tutelado. ¿Cuál es el bien jurídico que tutela la ley? ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? Y veremos jóvenes acá. Y luego también el interés del sujeto de derecho es colectivo. Entonces encontramos acá requisitos o exigencias para la consideración de derechos colectivos a estos derechos de tercera generación. Encontramos en primer lugar que el titular del derecho subjetivo sea colectivo. Un poco en el marco de los derechos, cuando recuerden, jóvenes, al hablar de la relación jurídica, recordarán en el curso de introducción al derecho, en su curso introductorio se nos ha hablado de la relación jurídica. Toda relación jurídica tiene dos sujetos. Aparecen dos sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Y en un momento dado, el titular de ese, pues acá encontramos, jóvenes, al hablar de los sistemas, de los derechos subjetivos y objetivos, encontramos esta titularidad. Es decir, que se va a alegar, el titular va a ser un grupo de personas. Y llamémosle, les mencionaba acá, jóvenes, en el caso de Guatemala, bueno, los garífunas, por ejemplo.
los shinkas, por ejemplo, los mayas, y creo que en el caso de, digamos, que se consideran a sí mismos como indígenas, porque ese es otro de los rasgos importantes específicamente al hablar de derechos de los pueblos indígenas, que se consideran indígenas, porque también hay personas que forman parte de ese colectivo, pero ya no se consideran indígenas. Ya no creen que no forman, no es que crean, sino que sencillamente ya se apartan del grupo. Entonces, acá tenemos, pues, por ejemplo, los que se consideran shinkas. Entonces, el titular va a ser precisamente ese, es un grupo. Y obviamente va a tener un representante de ese grupo. Quisiera mencionar lo que sucedió recientemente, creo que en los medios de comunicación el año pasado, en relación al grupo Xinca, que hoy se identifica como pueblo, no porque forme Estado, no porque sea Estado, hemos dicho ya los derechos colectivos, ha reconocido legalmente este concepto, este término, esta categoría jurídica de pueblo y que se aplica precisamente a estos grupos. Entonces acá la consideración de los incas se consideran como pueblo y se presentan ante los tribunales de justicia alegando para sí la defensa de los intereses acá jóvenes, que es otro de los requisitos de exigencia, de ese colectivo. El pueblo Xinca, en relación a la explotación minera que se lleva a cabo en el oriente del país donde están aceptados los Xinca, Santa Rosa. Entonces encontramos que el titular del derecho subjetivo es colectivo. Obviamente, jóvenes, al hablar de derecho subjetivo, pues está el derecho objetivo que está reconociendo ese derecho. No hay derecho subjetivo, sabemos, si no hay derecho objetivo. Y el derecho objetivo precisamente es este conjunto de normas que aparecen y se considera como de tercera generación. Y se le otorga a este grupo este derecho subjetivo y puede alegar para sí a este grupo, este pueblo, esta colectividad, donde puede alegar para sí precisamente ese derecho objetivo reconocido en este instrumento internacional o en otro, y también en las leyes de Guatemala, en la constitución política de la República, jóvenes, que habla de los grupos de ascendencia, grupos indígenas, aun cuando la constitución señala de ascendencia maya, pero tampoco con carácter exclusivo y limitativo. Y razón por la cual, pues, repito, en el caso de los derechos colectivos, uno de los rasgos importantísimos, jóvenes, es ser titular del derecho subjetivo. Dos, el ejercicio del derecho recae sobre un bien colectivo. Es un grupo, es un conjunto de personas, es un grupo de personas, jóvenes. El ejercicio del derecho recae sobre un bien colectivo, es de todos, es del grupo. Y tres, el interés del sujeto de derecho es colectivo. El interés del derecho del sujeto es colectivo. Es decir, se está resguardando precisamente con el derecho de todos. El derecho de todos al alegar esos derechos. Ahora, quisiera indicarles, por ejemplo, perdón, les preguntar, ¿cuáles podrían ser otros rasgos de este grupo colectivo? ¿Cuáles podrían ser este rasgo, jóvenes, de este grupo colectivo? ¿Solo es el hecho de ser un grupo? Les planteo esto, les mencionaba el caso, por ejemplo, de los patrimonios agrarios colectivos.
es un régimen colectivo de tenencia de la tierra de un grupo. Decíamos, pueden ser 25, 50, hasta 100 familias que viven bajo un régimen colectivo de tenencia de tierra dotada por una entidad del Estado, más o menos jóvenes, en el mejor de los casos fue de 30 caballerías, una considerable cantidad de terreno, pero ya teniendo sentadas 100 familias ahí, ya se reduce, ya no se ve tan grande. Pero quisiera decir, por ejemplo, ese grupo de patrimonio agrario colectivo podría alegar para sí derechos colectivos. Podría alegar la aplicación del convenio 169, por ejemplo, o podría alegar para sí, digamos, haciendo uso del instrumento jurídico, el derecho de los pueblos, la declaración del derecho de los pueblos indígenas, propiamente, que ha emitido Naciones Unidas recientemente. Yo creo que esto de la colectividad, así entendida, jóvenes, va un poquito más allá que de un régimen de tenencia y explotación de la tierra. Agrego esto, por favor, porque les decía, después de un tutelaje de 10 años, por razones meramente de tenencia y explotación de la tierra, obviamente de sobrevivencia, jóvenes, para obtener el alimento sagrado, la comida. Una vez transcurridos los 10 años de tutelaje jurídico por parte del Instituto Nacional de Transformación Agraria, que fue la entidad que implementó, y la ley obviamente de transformación agraria que reguló el tutelaje jurídico sobre estas tenencias de tierra, transcurridos los 10 años, los campesinos podían deshacer el grupo, disolver el grupo, porque hacen una partición de las tierras. Probablemente entonces no sea aplicable para ellos los derechos colectivos. Porque a estas colectividades a que se refieren los derechos colectivos, agrego esto, José, y vamos a ver, también tienen una característica, la historicidad. Son grupos históricos, son grupos humanos homogéneos, que tienen rasgos comunes y especialmente el desarrollo histórico que traen desde hace, no sé, 50, 100, 200, 500 años en el marco de una sociedad nacional. Pero no así, por ejemplo, un patrimonio agrario colectivo, lo decía Jóvenes, que se constituye hoy, una vez pagando la tierra, y luego llega el tiempo del tutelaje, se levanta el tutelaje, la tutela, desaparece el grupo. No es de carácter histórico. No es de carácter histórico. Entonces, también es importante la consideración, por eso le decía, bueno, que el titular del derecho sea colectivo, el ejercicio de los derechos recae sobre un bien colectivo y el interés del sujeto de derecho también es colectivo. Estos son los requisitos necesarios, jóvenes, que se complementan con los instrumentos que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles son los contenidos de los derechos colectivos? Y que se relacionan precisamente con estos rasgos. El contenido de los derechos colectivos corresponde al interés del sujeto colectivo, el titular, el pueblo chica, el pueblo garífuna, el pueblo maya, el pueblo que de una u otra manera han tenido un caminar largo en el seno de la sociedad donde se están desarrollando, llamémoslo así, de la sociedad del nacional, como es el marco de esta sociedad, del Estado Nacional. Luego se señala, se trata de la protección de bienes jurídicos, vitales, esenciales, fundamentales para la existencia del sujeto colectivo. ¿Cuáles podrían ser los bienes jurídicos? No solamente va a ser la tierra, jóvenes, obviamente es esencial, es vital, es fundamental, y ahí ya viene agregado esto, ya no es solamente tierra, agregado precisamente, vamos a ver dentro de los instrumentos internacionales, jóvenes, el concepto de territorio.
concepto, incluso en el convenio 169, jóvenes, se habla de territorio, pero también se refiere al hábitat. Y en el lenguaje jurídico de Naciones Unidas, el concepto, la palabra o categoría jurídica hábitat significa, jóvenes, un espacio territorial que puede abarcar 2 estados. Quisiera agregar acá, por ejemplo, estamos más cerca de este grupo jóvenes, por ejemplo, los quechís. Los maya quechís jóvenes, pues anteriormente estaban, si queremos, cuando todavía no había surgido Belice, pues estaban asentados los quechí en Belice, en Petén, y deambulaban en ese hábitat. Se venían al Petén e incluso a Alta Verapaz, por ejemplo, muchos de los de Alta Verapaz, especialmente en la parte norte de Alta Verapaz, Cabón, Taquín, se trasladaron y se fueron a Belice por razones de ampliación de territorio y de trabajo. Entonces, ese hábitat, pues no había frontera propiamente de Estado y se podían desplazar de un lugar a otro, dependiendo de las condiciones, si allá había trabajo, si aquí había trabajo, si allá era época de frío. Entonces, el concepto jurídico de hábitat en el lenguaje del derecho internacional, jóvenes, y de Naciones Unidas se refiere precisamente al espacio de tierra donde pueda desplazarse ese colectivo, ese grupo. Les decía, en el caso de Guatemala, los quechis. Sin embargo, ya cuando aparece Belice constituido como Estado, ese hábitat se limita, porque entonces ya hay una limitación territorial. Para poder entrar a Belice ya se necesitan documentos porque ya es un Estado. De igual manera, para entrar a Guatemala, los que están viviendo, los quechis que están en Belice, ¿vale?, necesitan también documentos para acreditar su nacionalidad y los permisos que se les pueda dar por cuánto tiempo pueden estar en Guatemala. Otro ejemplo muy común que se menciona es el caso de Costa Rica y Panamá. Existe un grupo, aparte de los cunas, les decía, entre Panamá y Costa Rica están los Bribri, un pueblo indígena que para ellos nunca ha existido, incluso hasta el día de hoy, no ha existido límites en su territorio, en su hábitat. Ellos se desplazan, se van a Costa Rica, se van a Panamá, tienen una franja de espacio territorial donde pueden ejercer sus labores, razón por la cual Panamá muchas veces no les da la nacionalidad a Panamá. De igual manera, Costa Rica tampoco les da la nacionalidad a Panamá, pero para los indígenas, Biblia a veces les dan igual. Se desplazan porque ellos consideran que eso es parte de su hábitat, de su territorio, de su ambiente espacial. A eso se refiere. Por ejemplo, entonces, el bien jurídico tutelado, les decía Juanes, acá puede ser la tierra. Pero por otro lado, por ejemplo, otro elemento que los grupos, propiamente acá, jóvenes, indígenas, pero no solamente los indígenas, les decía Juanes, que tienen un lenguaje articulado y que se comparte en el grupo, en ese colectivo, en otras palabras, llamémosle su lengua, su idioma. Hemos ahora entendido, jóvenes, que para la lingüística no existe esa diferencia. Darle la calidad de lengua, hablar de lengua de un pueblo, de un grupo, es como darle una calidad de inferioridad. Lingüísticamente, ¿no? Es indistinto hablar de lengua, de idioma. Es cierto, a veces entre los mismos idiomas existen lo que algunos llaman diferencias dialectales. Es como más o menos sucede con los Guatemala, los guatemaltecos y México, en tanto que aquí se dice chumpa. En México a la chumpa no le dicen chumpa, le dicen chamarra. Es una diferencia dialectal, por ejemplo. Pero al final se está refiriendo al mismo objeto.
a la misma cosa, por decir así. Entonces, para muchos de estos grupos, de estas comunidades, de estos pueblos, resulta esencial su idioma, porque a través de ese idioma que viene desde cuando empiezan los niños jóvenes a aprender a articular algunos sonidos, a aprender a hablar, pues viene desde casa, desde la familia, desde y se trata de un elemento muy importante porque a través precisamente de ese vehículo, idioma, lengua, como se quiera, se alimenta la cultura. Es un vehículo que transporta precisamente elementos culturales, ya sea para adentro, endógamamente, de manera endógama, para adentro, o bien para afuera de manera exógama, de su propia cultura, trasladar valores, principios, pensamientos, sentimientos muchas veces hacia afuera, hacia la sociedad externa, hacia los vecinos externos a esa comunidad. Entonces resulta ser importante, por ejemplo, entonces estos son los bienes jurídicos vitales esenciales. Para algunos, por ejemplo, la misma forma de vestirse. Ya les decía, jóvenes, acá, pues ha habido, creo que es un mito, que se dice que los españoles trajeron los trajes, vistieron a los indígenas y para diferenciarlos unos de otros. Ya les decía el otro día, yo creo que los españoles no tenían tiempo para eso. No tenían tiempo ni el interés de verlos así, mejor si estuvieran desnudos. Bajo un régimen de esclavitud, al esclavo no se le viste elegantemente. Al esclavo se le despoja de lo mucho o de lo poco que tiene, porque si está vestido elegantemente, probablemente se fugue, se vaya a otro lado, pues. Pero entonces resulta ser, en estos casos también, de lo que hemos estudiado y estudiamos jóvenes, el traje de estos grupos que les distingue también es fundamental y forma parte de su cultura. Y algunos otros, como digo, jóvenes, bienes jurídicos que veremos más adelante para la existencia del sujeto colectivo. De tal manera, cuando se habla, por ejemplo, de los garífunas, tienen un idioma, el idioma garífuna. Cuando se habla de los xincas, tienen un idioma, el idioma xinca. Cuando se habla del pueblo maya, el idioma maya. Cuando se habla, les decía acá, jóvenes, en Europa de los sami, tienen su propio idioma. Así distintos grupos en la sociedad, pero de carácter histórico. También indicaban que por alguna razón, pues su caminar se desvió, se perdió, pero no murió. Entonces, esos son los derechos colectivos que están tratando de reconocer la calidad de esos grupos. Razón por la cual se habla de que el interés del sujeto colectivo es lo que se está resguardando. Un poco la pregunta del compañero José, creo que es lo que se resguarda, porque realmente si se está resguardando el grupo, creo que es un actuar de conformidad con estos derechos colectivos, pero si no, yo creo que hay un abuso de derechos. Probablemente incluso no caiga en derechos colectivos. Es probable, jóvenes, que exista un despojo ahí, que exista algún arrebatamiento. Entonces acá se habla pues de la protección de esos bienes jurídicos esenciales, vitales, fundamentales. Quisiera terminar con esto para pasar a la otra diapositiva de la existencia del sujeto colectivo. Otro probablemente de los bienes jurídicos vitales, esenciales y fundamentales es el pensamiento, es la idea acerca de la creación de estos pueblos. Les mencionaba el caso, jóvenes, que es tan histórico, ampliamente conocido, de los hebreos. Pasaron largo tiempo incluso bajo esclavitudes y todo, pero ellos tenían un pensamiento
acerca de la divinidad. Largo, muy largo, muy histórico. Aun cuando fue objeto de invasión, de conquista, no dejaron ese pensamiento. No dejaron su pensamiento. No dejaron su concepción divina o su concepción espiritual. Y cuando se constituye el Estado de Israel, más o menos 1948, pues logra mayor protección jurídica, porque también ya aparece el Estado israelita o el Estado hebreo protegiendo estos bienes. Pues lo mismo va a suceder acá con estos pueblos jóvenes, aun cuando su pensamiento sea de lo más, disculpen la expresión jóvenes, pero digamos de lo más burdo, de lo más tonto, de lo más, llamémosle, inmerecido. Pero es su pensamiento, es su riqueza espiritual, es su forma de concebir la vida. Y todavía subsiste, porque a pesar de que se les quiso extirpar, se les quiso acabar, matar esa forma de concebir la vida, aún perdura, aún pervive. Y razón por la cual les digo, entonces es un bien jurídico esencial, fundamental, vital, por ejemplo, la espiritualidad de los pueblos indígenas. Aun cuando se les diga es que son brujos, lo que practican es brujo. Aun cuando se les diga son salvajes, aun cuando se les señale son idólatras, aun, etcétera, etcétera, pero forma parte del bien jurídico en el marco de los derechos colectivos hoy que se está protegiendo, que se está resguardando y garantizando también es la práctica de estos derechos de orden, le decía, espiritual. Concluyo de igual manera en relación a la tenencia comunal de la tierra. Obviamente, hoy vamos a ver, ya son mantos que existen, aún existen, porque la mayoría se ha inscrito ya, jóvenes, en el régimen de tenencia personal, el régimen de tenencia individual o particular, como establece la Constitución de la República. Pero sin embargo hay algunos pueblos, algunas colectividades en Guatemala que todavía tienen esa tenencia comunal de la tierra, donde hay interés, el resguardo del interés colectivo y el interés individual. ¿Cuál es el resguardo del interés colectivo? Que no se desmantelen esas tierras comunales. Y el resguardo del interés individual, pues que esas tierras las aprovechen sus miembros, porque necesitan comer, necesitan trabajar. Entonces encontramos, sin ir muy lejos, por ejemplo, Palén, aquí cerca, jóvenes, es Escuintla, tiene un terreno comunal, más o menos como de 100 caballerías. Y hay una asociación que protege esa tenencia comunal de la tierra y se busca que no se desarticule, que no se pierda, que no se fraccione, que no se divida, sino que al contrario, los miembros de la comunidad que aprovechen esa tierra, que la exploten, que la trabajen, que hagan uso de esa tierra, pero nadie tiene derecho a partir de esa tierra o alegar herencia o alegar titulación supletoria y jóvenes alegando derecho de posesión. Ustedes saben, derecho civil, eso es lo de la prescripción liberatoria o extintiva. Entonces, fíjate, aquí tenemos pues estos bienes, jóvenes, por favor. Entonces, el contenido de los derechos colectivos corresponde al interés del sujeto activo. Se trata de la protección de bienes jurídicos vitales, esenciales y fundamentales para su existencia del sujeto colectivo. Porque hoy día, y concluyo con esto para pasar a ya de manera general derechos humanos, esto ya de esto va a haber hombres, pero vamos a hacer mención de ello. Porque el pueblo que pierde su idioma, decía un connotado lingüista, jóvenes, prácticamente es un pueblo que está perdido. Es un pueblo que está perdido.
ya no puede sacar en su propio idioma esa riqueza de concepción desde el punto de vista gramatical. Desde ese punto de vista de la lingüística, joven. Entonces resulta ver para estos pueblos también el idioma importante. Y de esa cuenta hoy varios colectivos, varios grupos, varios pueblos alegan para sí el reconocimiento de su idioma, con la finalidad de que se aborde, se trate, que los niños empiecen a conocer de manera ya en el término de educación, pero más que de educación, bueno, en términos de ciencia, de la gramática, conocer estos idiomas y que no se avergüencen de su idioma. Que no se avergüencen de su idioma, sino que al contrario, ya conociendo la riqueza de su idioma, pues que le den el valor que corresponde. Finalmente, en esta clase, jóvenes, vamos a hablar, repito, esto ya de su haber, por favor, jóvenes, en el marco de los derechos humanos, pero sin embargo, vamos a mencionar un poquito breve, en unos cuantos minutos, las características de los derechos humanos de manera general. La característica de los derechos humanos, jóvenes, históricos, de estos derechos humanos. Tenemos que son universales, los derechos humanos. Ya no hablamos acá de derechos colectivos, por favor, sino de manera general los derechos humanos. Los derechos de la mujer y los derechos del hombre. Ahora considerados individualmente, pero también ahora considerados como comunidad, como grupo. Entonces tenemos los derechos humanos son universales. Solo de que bajen ustedes información ya de su haber, jóvenes. Son prioritarios, innegociables, fundamentales, históricos, transnacionales, irreversibles y progresivos. Brevemente, veamos en qué consiste la universalidad de estos derechos humanos. Y obviamente, ahí van los derechos colectivos, también los derechos civiles y políticos individuales, los económicos, culturales, también van a cabo y sociales. Universales. Se deben reconocer a todos los seres humanos estos derechos, sin exclusión de nadie. Es para todo el género humano, indistintamente el sexo o el género, jóvenes, hombre y mujer, seres humanos. Razón por la cual la característica de los derechos humanos, su universalidad, pues son universales. 2. Prioritarios. ¿Por qué prioritarios? Y aquí probablemente venga un tanto la respuesta, aunque no de manera precisa, a la pregunta que nos formulara el compañero José. Se dice que son prioritarios porque al entrar en conflicto con otros derechos, tienen que ser protegidos de manera preferente. Lo que ustedes ya están viendo, jóvenes, en derecho laboral, el tutelaje, una de las características del derecho laboral, y más tarde van a ver también el derecho agrario, una de las características de esta rama del derecho es el que establece, hay un principio del tutelaje jurídico preferente. Y a eso se refiere, son prioritarios que cuando en un momento dado entran en conflicto con los otros derechos, tienen que ser protegidos de manera preferente, porque son precisamente, tienen esta calidad, jóvenes, para los seres humanos. Al entrar en conflicto, quisiera mencionar acá, por favor, es el caso de lo que sucede actualmente con la pena de muerte en nuestro país, jóvenes. Hoy no se aplica la pena de muerte en Guatemala, porque en el Pacto de San José, recuerden, jóvenes, se regula de que no se debe aplicar la pena de muerte, razón por la cual en Guatemala no se aplica la pena de muerte. No obstante, la Constitución nuestra abre la posibilidad de su aplicación, pero al respecto no se ha regulado, porque son prioritarios precisamente los derechos humanos, aun cuando causen conflictos, por ejemplo, los que se inclinan a pensar de que la pena de muerte
pues es disuasiva, la sociedad ya no comete delitos, etcétera, etcétera, y en consecuencia ya no hay delitos. Pero sin embargo, por ejemplo, tenemos el caso de los Estados Unidos, ahí se aplica la pena de muerte, no obstante, hay hechos delictivos, incluso la aplicación de la muerte obligatoria. Pero a esto se refiere la característica de prioridad. Son prioritarios, innegociables. Ninguna sociedad debe negar la protección de esos derechos. Y que le digan, mire, es que les vamos a dar un pedazo de tierra, pero fíjense que no les vamos a reconocer su calidad y su dignidad de seres humanos. Son innegociables. Son innegociables. Solo admitimos a Heidi, bienvenida. Entonces tenemos acá innegociables, fundamentales. ¿Por qué, jóvenes? Yo creo que esta es una característica bien importante, jóvenes, realmente muy importante, porque son anteriores y superiores a cualquier autoridad. Y sabemos perfectamente que el Estado, en un momento dado de la historia de la humanidad, surgió. Antes no había Estado, esto lo sabemos, jóvenes. Sin embargo, en un momento dado del desarrollo de la humanidad apareció el Estado y todos los aparatos en maquinaria. Y apareció igualmente el derecho. Pero los derechos humanos, el derecho a la vida, por ejemplo, es anterior a la existencia del Estado. En consecuencia, el Estado no debe negar esos derechos. Y diga, ala, yo sí les voy a reconocer sus derechos, porque yo se los estoy otorgando ahora, se los estoy creando. Es anterior precisamente a la organización estatal. Y superiores, históricos, cambian con el tiempo. El catálogo se agranda. Yo creo que es exactamente el ejemplo que tenemos ahora, jóvenes. Pasábamos primero de derechos civiles, a la primera generación. Disculpe, licenciado, que lo interrumpa. Fíjese que ya comenzó nuestra segunda clase. Perfecto, entonces le agradezco mucho, darle. Va, terminamos acá, jóvenes. Si hay preguntas, será para la próxima clase. Muchas gracias, jóvenes. Gracias.